Hoy en Bajo la Lupa, coronavirus en Paraguay. ¿Hay peligro de una segunda ola? Ante el aumento de pacientes con cuadros severos de la enfermedad, los médicos del INERAN claman a la ciudadanía por conciencia para evitar la diseminación del virus. Analizamos este tema junto al doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Quédese con nosotros, ya empieza Bajo la Lupa por NPI. Muy buenas noches, un poco más tarde, pero lo importante es estar conectados. Estamos en pleno novenario de la Virgen de Caacupé, por eso Telefuturo transmite tempranito a las 7 de la mañana y hasta después de las 8 la celebración de la mañana, y NPI, la celebración de la tarde, arranca cada día a las 19. Este domingo y el próximo domingo, en consecuencia, vamos a estar después de las 20 y no a las 19:30 en nuestro horario habitual. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Alfredo, muy buenas noches a la audiencia. Doctor Alfredo Boxia, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo están? Un placer estar acá. Si digo calor insoportable, no digo nada nuevo, pero coincidimos que está insoportable. Insoportable. Muy pesado, un calor que no preanuncia nada bueno. Aparentemente ya hubo lluvia en algún punto del interior, incluso con algún viento, Claro, he visto con que intensidad en Ñembucú. En Ñembucú, sí. Es cierto. Julio Ayala, pronosticador de turno. ¿Cómo le va, Julio? Buenas noches. Bien, excelente. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo a todos. Bueno, contanos, intenso calor. ¿La máxima habrá superado los 40 grados o no, Julio? En realidad, la temperatura llegó a unos 37 grados, pero una sensación térmica que estuvo entre los 42 y 43 grados durante la tarde. En este momento sigue muy elevado, cerca de 36 aproximadamente la sensación térmica. A pesar de que la temperatura está en unos 33 grados, el alto contenido de humedad favorece entonces a que el nivel de incomodidad sea muy elevado todavía. Bueno, se habla de lluvia para las próximas horas y tormentas. Así es. Bueno, durante esta tarde ya comenzaron estas tormentas en el sur, dejando acumulados de lluvias relativamente importantes, entre 30 y 40 milímetros. Siguen las tormentas en ese sector de manera en este momento desorganizada. Sin embargo, por detrás de esas tormentas, sobre las provincias del norte de la Argentina, viene avanzando un sistema de tormentas bien organizado, y ese sistema de tormentas estaría de nuevo afectando al sur del país, generando intensas precipitaciones. No se descarta de vuelta la posibilidad de ráfagas de vientos fuertes. Y finalmente, en horas ya de la madrugada, llega también aquí en Capital, ¿verdad? Muy elevada la probabilidad de que estas tormentas se presenten puntualmente intensas, con copiosas lluvias, y también las ráfagas de vientos que estarían presentes de vuelta con el paso entonces de este sistema de tormentas. Estamos teniendo casi 8, cada 10 días tiempo con estas características, lluvia, intensidad del viento que supera en algunos casos los 60, 70 kilómetros por hora. Por eso insistimos en la precisión, Julio, porque vos sabés que a la intensidad del viento, a las tormentas y a la lluvia, automáticamente uno ya está pendiente de lo que puede ser el servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Exacto, así mismo. Bueno, aparte de eso, uno debe tomar siempre las precauciones y tratar ya no de salir cuando se viene un sistema de tormentas de esa magnitud. Recordemos que los vientos fuertes causan la caída de árboles aquí en Capital, y en realidad en todo el país con la misma condición, ¿verdad? Sin embargo, entonces, este sistema de tormentas llegaría en Capital a partir de la madrugada. Estamos hablando de 3 de la mañana en adelante. Ya podríamos tener el sistema de tormentas sobre la capital. Entonces amaneceríamos con intensas precipitaciones, muchas descargas eléctricas, y condición que va a persistir gran parte de la mañana con tormentas bastante intensas. ¿Quiere decir que vamos a tener tiempo inestable incluso a la tarde? A la tarde continuaría la inestabilidad, sin embargo ya la intensidad de las tormentas disminuiría considerablemente. Las mismas se estarían ya desplazando incluso más al norte del territorio nacional. Entonces, en la tarde aquí en Capital ya con menor intensidad. ¿Doctor?
¿Está bien? ¿Tenemos, Estela? Y sí, Completo informe, pero... reiterar nada más a la gente que a las 3 de la mañana más o menos llegaría a Asunción, al área metropolitana. Al área metropolitana, esta tormenta bastante severa que nos está anunciando el pronosticador. A meter la ropa entonces. Sí, hay que meter la ropa y muchas cosas más, ¿verdad? Julio, hacia el sur me decían que incluso hubo viento con intensidad y algunas casas fueron hasta destechadas. ¿Tenés algún informe o no? Exacto. Bueno, por lo menos las estaciones que se encuentran en el sur, en Ñeembucú, llegaron a registrar 85 kilómetros por hora durante esta tarde, alrededor de las 16 horas. Sin embargo, ya en la madrugada hubo un pasaje de otras tormentas que afectaron principalmente la ciudad de Encarnación, en Itapúa, alcanzando los 96 kilómetros por hora incluso, entonces en esa ciudad. Posteriormente, entonces en la tarde, de vuelta con mucha intensidad, estuvo presentándose dichas tormentas, ¿verdad? Julio, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por estos datos. Que tengas buenas noches, muy amable. Igual para todos ustedes. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Julio Ayala, pronosticador de turno. Está el informe, está el dato. Ojalá, como se trata de un pronóstico, no sea con esa intensidad y que no genere tanto perjuicio. Pero tuvimos hace 15 días, más o menos, una situación con esas características, y la cantidad de árboles caídos en Asunción afectó el servicio de energía eléctrica, pero a muchísima gente. Se repitió casi 10 días después. Horas, gente que sí, mucho más incluso. 3 días sin energía. Hablaban de 400.000 primero, después 200.000 personas afectadas por falta de servicio de energía eléctrica. Bueno, estuvimos nosotros por el interior, doctor, con Estela, con Patricia Vargas, con todo el equipo de La Lupa ayer a la mañana en Mingaguazú, en el Complejo Internacional del Este, y hoy estuvimos en Colonia Iguazú. Sí. Son localidades muy próximas. Mingaguazú está a 30 kilómetros de Ciudad del Este y mi Colonia Iguazú está a 41 kilómetros de Ciudad del Este. Con la diferencia que Colonia Iguazú tiene un conglomerado de diferentes, digamos, comunidades, o ¿cómo se puede llamar eso? Orígenes. Orígenes, sí, porque estamos hablando del paraguayo, estamos hablando del criollo, estamos hablando del mestizo con la mezcla con los japoneses, y están los indígenas que ocupan gran parte también de esa zona. Así es. Y conocimos algo fantástico. A mí por lo menos me sorprendió. A mí me gustó muchísimo, me gustaría volver realmente un mundo de sensaciones, esto que vimos, este museo que se está inaugurando y que va a quedar a cargo. Lo más importante es la experiencia de APP, diríamos, que se va a hacer, porque si bien el gobierno con el apoyo del BID está impulsando este proyecto, la intendencia, la municipalidad se va a hacer cargo, y con los empresarios de la zona. Así que es una gran oportunidad para que Colonia Iguazú además tenga como actividad económica el turismo. Qué bueno. Sí, y quiero aprovechar también este momento para compartir alguna experiencia que tuvimos nosotros en este recorrido. Hablábamos esta mañana incluso, Estela, yo no sé si todos se comportan de esta manera o si en todos los sitios es así. Categóricamente sí, sabemos que no en todos los sitios es así, porque tenemos una imagen que vamos a compartir un ratito también, que uno dice, y está el doctor José Fusilo, que en un ratito también va a compartir con nosotros. Lo poco que pudimos recorrer en el Alto Paraná y ver, y en Ciudad del Este específicamente, doctor Boxia, lavado de manos, control permanente de mascarilla, control permanente de la temperatura. Ciudad del Este, Alto Paraná. Pero también pudimos conocer una partecita de Foz de Iguazú. Ahí nada. Pero ahí lo que se llama nada. Foz de Iguazú no tiene para lavarte la mano, no te mide la temperatura, o si te mide la temperatura no te da el alcohol. Y para ellos la gente en su mayoría se va, se reúne, se junta. ¿Con tapabocas por lo menos? Y sí, en algunos casos tapabocas, pero no como nosotros. Yo creo que nosotros al final somos casi un ejemplo, sí, en algún sector por lo menos, ¿verdad? Bueno, eso les llamó la atención desde el comienzo a la ciudad fronteriza de La Mambay, la diferencia de rigor que había del lado paraguayo con respecto a las fiestas que seguían existiendo en el lado brasilero, incluso muchas semanas después de comenzado ya la pandemia. Y hoy tenemos el informe de 12 personas fallecidas. 12. Se procesaron 3.154 muestras, 775 casos positivos.
750 personas están internadas y 127 personas están en unidad de terapia intensiva. Doctora Leticia Pintos, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Y a toda la audiencia. Doctora, después y en otro momento vamos a compartir un poco lo que usted pudo escribir sí, en muy relación emotivo. a sus colegas y a los trabajadores de la salud, que me parece oportuno y necesario valorarse, quererse y considerarse capaz. Es demasiado importante, no solo en el ámbito médico, sino que en todos los ámbitos, pero un poquitito más tarde. Doctora, ¿cómo están hoy las terapias intensivas en el país, por favor? Bueno, a nivel país tenemos un 78, 82 máximo % de ocupación. A nivel Pero país. a nivel central estamos, sí, a nivel central estamos llenos, Carlos. ¿Qué significa eso, doctora? A nivel central estamos llenos, ¿significa Central y Asunción? Significa Central y Asunción. Y significa que estamos utilizando nuestro convenio con el privado para poder dar respuesta a todos los pacientes que necesitan terapia intensiva. Colapsó el Hospital Nacional de Itagua. Y se llenó el Hospital Nacional de Itagua. Estamos hablando de cuántas camas más o menos en Itagua, doctora. Y en Itagua tenemos en total 75 camas de terapia intensiva y tenemos 85 incluidas en la sala de reanimación. Otros hospitales de referencia, como por ejemplo, ¿qué datos tiene del INGAVI y de IPS, por ejemplo? Bueno, el INGAVI y el IPS tiene 16 camas de terapia intensiva, las cuales están ocupadas las 16 camas. Las 16 camas. Nosotros de INGAVI y IPS trasladamos más de 9 pacientes en lo que fue el fin de semana. ¿Y en el INERAM? En el INERAM también tenemos 98% de camas ocupadas, porque al final en la urgencia se les da alta a los pacientes, ingresan otros pacientes. En realidad no tuvimos que trasladar ni un solo paciente del INERAM a otro servicio que por necesidad de terapia intensiva. Digamos que ellos están dando abasto, pero con un nivel alto de ocupación. Doctora, el convenio que hay con el sector privado, ¿cuántas camas de terapia intensiva más aporta? Y aproximadamente 75 camas en total, porque tenemos en área central y también en Ciudad del Este. Claro. Hasta ahora no usamos las de Ciudad del Este ninguna, pero área central tenemos 16 pacientes en el servicio tercerizado. Pero quiere decir, doctora, entonces que acá ya no tenemos posibilidades, o sea, que si es privado acá en Central y Asunción está muy complicado. Está complicado, Carlos. Hoy es domingo, mañana convengamos que mañana lunes probablemente van a haber altas y vamos a poder hacer movimiento de pacientes, pero los pacientes que ingresan a terapia intensiva normalmente son muy graves y no se los puede mover de un lugar a otro. Así que vamos a ver cómo cubrir todo eso. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué estamos pagando, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué acontecimiento hubo, aparte de KQP, diríamos, lo masivo que hubo en sus primeros tiempos antes de estas restricciones? Porque de repente hay como un aumento muy considerable de los contagios. Estela, y es simplemente salir a las calles. Ayer yo pasé frente a una zapatería famosa y había más de 200 personas en una pieza de 2x2. Evito que alzaste la foto. Es muy difícil. Sí. Claro, por más valor que uno le dé al profesional médico, los médicos se están cansando, están agotados. Y esto puede complicar. Tenemos que ser una vez más, no sé si falta poco o mucho para salir de esto, doctora, pero evitemos esta situación y que la gente llegue a utilizar camas de terapia intensiva. Estamos hablando de Central y Asunción específicamente. Hoy el epicentro está ahí. Así mismo, Carlos. Y realmente, si me preguntas mi opinión personal, yo creo que estamos lejos de salir de todo esto, así como estamos. Y es más, vamos a un camino peor de repente con toda la libertad. La gente se olvida de usar tapabocas. Es lo que ustedes estaban comentando. En otros países no hay lavado de manos, por ejemplo. Acá hay, y está muy bien. Pero antes se restringía la entrada a los supermercados. Ahora entra todo el mundo al supermercado. Y aunque uno tenga tapabocas de tela y no mantenga la distancia, igual
igual digamos que no es lo mismo. Igual te puedes contagiar, estando pegados unos a otros, que es lo que está ocurriendo en todas partes ahora que llega fin de año. Yo no sé lo que va a ocurrir en Navidad y en Año Nuevo. Doctora, ¿esta situación es comparable, o es igual o mejor o peor que la que tuvimos en el peor momento de ocupación de camas de terapia, hará cuestión de 1 mes y medio, 2 meses? Y te digo que nosotros en el pico máximo, digamos, cuando estuvimos Ciudad del Este saturado y demás, llegamos a tener 6 pacientes en el privado en un momento. Y hoy tenemos 17. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, lamentablemente sí. Bueno, a ver, Estela. Hay una parte que usted decía que es lo preocupante, porque decía, no hay un hecho específico, por lo menos en Asunción y Central, que generara este aumento de contagios. Y usted decía, doctora, yo pasé y en una zapatería de 2x2 había como 200 personas. Lo que me preocupa es que, y esto puede ser un mensaje para los comerciantes, yo entiendo que ellos perdieron muchísimo dinero en la primera etapa de la cuarentena, cuando estaba absolutamente todo cerrado y solamente estaban abiertos los locales que vendían productos esenciales o alimentos. Entonces, que se quiera recuperar ahora con esta reactivación lenta que hay, lo que se perdió quizás en esos primeros tiempos, y no estén cuidando el protocolo, no estén obligando a la gente a mantener la distancia, a usar tapabocas o no tengan lavado de manos, sino que, claro, vienen también las compras de fin de año, entonces esto cada vez va a ser peor, y me parece que tiene que haber acá un llamado de alerta a los comercios, porque eso es lo que estamos viendo. Y usted tiene razón, se están relajando las medidas en los grandes comercios. Así mismo, Estela, así mismo. Es preocupante. Realmente para nosotros los médicos, porque convengamos que ustedes tienen mucha razón al decir los médicos se están cansando. ¿Cuánto tiempo hace que estamos en lo mismo los médicos que están en la urgencia y en las terapias intensivas? Ahora que aparece el dengue, ayer hubieron 2 casos graves de dengue que tuvimos que trasladar también. Entonces, también eso es una alerta. De repente nos enfocamos mucho en unas cosas y nos olvidamos de las otras cosas importantes. Nuestro país hace calor, ahora empieza la época de lluvia, hay que cuidarnos un poquito y también tenemos que cuidarnos del coronavirus, que no se fue, ni mucho menos. Doctora, nosotros estamos poniendo en estos momentos un video que tiene que ver con gente en un arroyo. Tengo siempre mis dudas yo cuando de repente te hace llegar la gente o comparte gente si es cierto o no es cierto, si es de ahora o no es de ahora. A mí me aseguran que es un video actual. Pero si esto es cierto, yo no sé dónde estamos, pero sí puedo sospechar a dónde vamos. Es terrible. Yo creo que más que nunca es necesario responsabilidad y comportamiento, doctora. Así mismo, Carlos, y el tema no es tener miedo ni crear terror, el tema es concienciar a la gente y respetar la enfermedad, porque es una enfermedad grave que se contagia fácilmente y las medidas, sin embargo, las medidas de distanciamiento y de lavado de manos y tapabocas evitan muchísimo. Y parece tan difícil de poder hacer unas cosas simples. Como todos estaban diciendo, la gente que se aglomera, yo estoy perfecto, coincido en que todo el mundo tiene que ser libre y protestar, por ejemplo, si quiere. Pero ¿por qué no respetan las medidas? ¿Por qué no se ponen tapaboca, por lo menos? Vos le ves a la gente que se manifiesta todas juntas. ¿Se puede imaginar lo que eso representa para nosotros los médicos? Nosotros vemos manifestación hoy, ya sabemos que dentro de 1 o 2 semanas vamos a estar terriblemente con muchos pacientes. Y no es fácil. Quiere decir esto que no vamos a tener vacaciones, hay gente que está cansada, médicos enfermos, y de repente no damos más abasto, en el sentido de que si yo le digo a usted, voy a abrir 20 camas más de terapia en el ministerio, le voy a mentir porque ya no hay personal para contratar. Ya se contrató todo lo que se podía contratar. Llegamos, digamos, a un tope de contratación de personal capacitado. No podemos abrir terapias intensivas sin personal capacitado. Esa es una realidad también.
Por último, si le tengo que decir, con este comportamiento, ¿a dónde vamos? No quiero ni imaginarme hacia dónde vamos. Yo lo único que quiero es que todas las familias puedan pasar un fin de año en paz, a pesar de que todos los días hay muchísimas familias que están de luto. Y no sé cómo vamos a llevar a Navidad. Ojalá que no falten demasiadas personas en la mesa navideña en nuestro país, que es tradición juntarse en la familia. Doctora, ¿usted se imagina la posibilidad de un flujo inverso de pacientes con respecto a lo que tuvimos al comienzo de la pandemia? Es decir, pacientes del área central y de Asunción que no tienen terapia siendo llevados a lugares del interior donde todavía existe alguna cama. Y se puede hacer, y mira que ya se hizo. Por ejemplo, gente de Itagua o gente que está en Misiones o Encarnación se trasladaron a la Ciudad del Este, donde hay camas libres, ¿verdad? Entonces se está haciendo una red a nivel interior, pero de repente pasa que los pacientes llegan graves a los hospitales. Como ven, las camas de internación, hay muchísimas camas libres. Camas de internación normal están ocupadas en un 45-50% como máximo. Sin embargo, la terapia está altamente ocupada. Eso es porque las personas llegan tarde, tardan en consultar. Esperan que les falte aire 2-3 días y cuando llegan, ya llegan con mucha dificultad respiratoria. Hay que ponerles un respirador. Y ahí se colapsa la terapia intensiva, pero hay pocas camas de internación. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de que haya muchos pacientes internados y poco en terapia. Doctora, para insistir nada más, y porque es un ejemplo que grafica, Asunción y Central prácticamente con las camas de terapia intensiva colapsadas. Y estamos saturados. Estamos 100% de ocupación hoy, domingo, 29. Doctora, yo sé que mañana vamos a amanecer con camas libres, Carlos, pero hoy, si vos me preguntas ahora si alguien necesita terapia intensiva COVID, lo vamos a tener que tercerizar a un centro privado. Doctora, mucha fuerza, muchas gracias por compartir con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Adiós, hasta luego, buenas noches. Y más que nunca es necesario convocar en unos minutos más al doctor José Fusilo para que nos hable un poquitito más de esto. Ayer leíamos y compartíamos algunas declaraciones que hizo con respecto a cómo el caso se da en gente más joven. Sí. Totalmente a la inversa que en la primera etapa, por ejemplo. Está aumentando la internación de los jóvenes. Bueno, entre otras cosas, para poner bajo la lupa. Para precisar nomás conceptos, están llenas las salas, pero no se habla de colapso, porque colapso es cuando ya no hay más nada. O sea, hoy, por ejemplo, si te vas a Nilnerán no vas a encontrar, pero te van a enviar a otro lugar. Claro, porque hay un acuerdo y convenio con el privado. Claro. Y hasta puede forzar lo que antes era de Ciudad del Este a Nilnerán, ahora puede hacer de Itagua a Ciudad del Este. Exactamente. Ayer hablábamos con el doctor Pallarolas en Mingaguazú y él nos decía que en este momento hay un 30% de ocupación de camas nomás. Sí. En Alto Paraná. En Alto Paraná, exactamente. Que ellos aprendieron también después de momentos terribles, pero claro, como dice la doctora Pintos, el traslado de un paciente no es fácil porque la gente ya llega tarde y ya no vas a llevarlo 4 o 5 horas, no sabemos si va a aguantar. Entonces, con respecto a ese video que mostraste, Carlos, con el calor y la temporada, la gente se va masivamente a los balnearios, a las costas de los ríos, a donde pueda refrescarse. Y no solo está este riesgo, sino que hay un indicador típico en Paraguay de la afluencia de la gente a esos lugares, que es la cifra de ahogados. Y la cifra de ahogados de este domingo es terrible. Este fin de semana, en realidad, porque es entre sábado y domingo, doctor. En el río Paraná se ahogó una persona en Presidente Franco, sí. Y también en el río Paraná 4 personas en Ayolas. En la zona de Ayolas son 5 ya, ¿y después? 5. Y en la zona de Ipané, San Antonio, en el río Paraguay, otras 2 personas. 7 personas. Así 7 personas, porque acá hay calor, agua, posiblemente alcohol, ¿verdad? Imprudencia, entre otras cosas. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa y bueno, compartimos ya el informe meteorológico, ya hablamos de esto que tiene que ver con lo que maneja y administra la doctora Leticia Pintos. En un ratito nada más el doctor José Fusilo. Doctor José Fusilo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Estela, doctor Botia, ¿cómo le va? Bueno, creo que él escuchó a la doctora Leticia Pintos. Sí, le escuché y creo que podemos sumarle a eso que nosotros en el INERAN tampoco tenemos camas comunes. O sea, todos los pabellones están absolutamente llenos. Esto confirma que Central de Asunción está en una situación
complicada. Y es el epicentro otra vez, y creo que aparte de eso tenemos que analizar crudamente que tuvimos 2 semanas aproximadamente de tregua que no pudimos consolidar. Creo que si comparamos con Ciudad del Este, como ustedes mencionaban, el descenso se consolidó en Ciudad del Este, por ejemplo. Nosotros no supimos hacerlo. Creo que de todos los descensos que se han visto en Latinoamérica, nosotros fuimos el que duró menos tiempo, cosa que a nosotros nos preocupa mucho porque también el cansancio se siente. O sea, no tuvimos tregua prácticamente, y el trabajo del día a día es cada vez más intenso, ¿verdad? Antes de continuar nomás, dijo, camas comunes no tienen. No tenemos ahora, es decir, el criterio de internación mayor es necesidad de oxígeno. En Ajá. este momento todos los pacientes están con oxígeno. ¿Y camas de terapia? Cama de terapia no. Como le dijo la doctora Leticia, es lo primero que se llenó, y estamos en ese momento cada vez más dificultoso de tener que recibimos desde las 5 de la mañana todos los días miles de llamadas: conseguime por favor una cama en Ninerán. No la tenemos, ¿verdad? Y es doloroso porque a veces son amigos, son papás de amigos, son mamás de amigos. Como hoy mencionaba en otro programa, el comportamiento actual pandémico es puramente familiar. Tenemos familias enteras internadas, tenemos matrimonios internados. O sea, estamos viendo un fenómeno que no existe en ninguna otra enfermedad. O sea, nosotros nunca vimos enfermedades que hayan internado toda una familia. ¿Es una sensación nomás que tengo o es así, doctor? Que la gente hoy quiere internarse en el hospital público y no en el sanatorio privado, sobre todo cuando en el caso de COVID específicamente, la gente se quiere ir al INERAN, la gente se quiere ir al Hospital Nacional, o sea, los hospitales de referencia de COVID, y no, aunque le diga que hay en lugares en un sanatorio privado, no. Es así, los costos son enormemente diferentes, ¿verdad? Pero no es que hay un convenio ahora que cubre todo. No, pero los convenios son para terapia intensiva. Solo para Solo para terapia intensiva. Comunes, Solo no. terapia Solo intensiva. terapia intensiva. Y aparte tiene que participar desde un principio Salud Pública. Claro, Salud Pública es el que decide. Sí. Tiene que hacerse vía CM, tiene todo su mecanismo. O sea, Claro. no es que yo voy a un privado y digo yo vengo de parte del ministerio. No, eso tiene que ser trasladado de un centro público. Doctor, ¿quiere decir que este es el peor momento para Asunción y para Central? Yo creo que sí, sin temor a equivocarme. Y no solamente el peor momento en cuanto a internaciones, sino que también agarra al sistema mucho más estresado en el sentido de insumos y en el sentido del personal sanitario. Yo no quiero sonar siempre como que estamos cansados y que sea una excusa, pero vimos nosotros lo que pasó con los incendios y veíamos que los bomberos trabajaron 2 semanas arduamente. Nosotros venimos apagando un incendio desde marzo día a día. El cansancio es brutal. ¿Y ustedes están sin vacaciones por lo del dengue? Sin vacaciones por el dengue. La mayoría de los colegas, muchos de ellos ya han padecido la enfermedad en mayor o menor severidad. Hay ahora también el miedo de que nos suspendan de vuelta las vacaciones, aunque creo que el ministro ya dijo que eso no va a ocurrir. Pero sí, tenemos, por ejemplo, esas imágenes de lo que estamos viendo ahora. Ahora, eso por ejemplo. Eso a nosotros nos lastima. Hace poco me escribía un amigo y me dijo, yo creo que vos nomás estás demasiado exagerado porque te estás volviendo loco. Tal vez, mira, yo no niego el sesgo del dolor que nosotros vivimos día a día, pero la realidad nos muestra otra cosa. Más allá de las curvas, más allá de los gráficos, este virus nos enseñó que las predicciones han sido absolutamente, invariablemente, muy cambiantes. Ahora que habló de curvas nomás, esto no se puede considerar una segunda ola, porque generalmente se habla de eso una vez producido un descenso relativamente importante y estable, como ocurrió en algunos países de Europa, y el segundo ascenso está claramente separado de la primera ola. Pero esto es un ascenso en medio de la primera ola, ¿o cómo califican ustedes? Yo creo que es todavía una primera ola, es una primera ola que se está comportando como una montaña rusa, en el estricto sentido de no saber qué viene más adelante, ¿verdad? Es así, porque el comportamiento en general en Latinoamérica no fue un comportamiento por picos, fue un comportamiento por mesetas, que iba subiendo, se mantenía estable y después fue bajando en algunos países. Sin embargo, en Europa se llegó a un pico, se descendió totalmente. Países como España, Italia cerraron hospitales. Los hospitales de contingencia se cerraron, el 50% de los hospitales se cerraron en algún momento en Europa y después tuvieron una segunda ola que en este momento es de mayor intensidad. Pero eso nosotros no lo vivimos nunca. O sea, como yo mencionaba, fueron creo que 2 semanas las que tuvimos un poco de camas libres y para nosotros siempre el parámetro es, hubo un par de semanas donde podíamos sentarnos un poquito a tomar un café. Eso duró
exactamente 2 semanas. Hay diferencias clínicas entre la población que tuvo COVID en la primera parte, entre marzo y mayo, junio, y la actual. Yo creo que no hay diferencias clínicas, lo que sí yo creo que en aquel momento se internaban todos los pacientes prácticamente por el temor. Hoy tenemos un poquito más de información para decidir a quién internar y a quién eventualmente no. Justamente nosotros en INERAN en eso trabajamos bastante bien, por eso si bien tenemos los pabellones llenos, no tuvimos que trasladar ningún paciente a terapia intensiva, por ejemplo, porque manejamos el tema de las internaciones y las altas. No es 100%, hay pacientes que son absolutamente impredecibles. Un paciente te viene a la mañana espléndido y a la tarde te llega con insuficiencia respiratoria. Entonces, pero afortunadamente no es la mayoría. Hay algunos predictores que son bastante fidedignos y que hoy los conocemos y si los aplicamos bien pueden ser muy útiles, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer una pausa porque quiero decir 2 cositas. Si volvemos otra vez al video que estábamos compartiendo recién, me dicen que es de un balneario de Caacupé. Sí. ¿Y los balnearios no están habilitados todavía, Carlos? Pero más allá del que esté o no esté el balneario habilitado, Pero es doblemente... Es doblemente mal, sí. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, Estos son los peregrinantes, Gina. Y sí, No se van a poder ir. se le cerró la basílica, ¿verdad? Sí. Se le cerró la basílica. Bueno, y una cosa, doctor, antes de ir a la pausa. Yo le preguntaba si este era el peor momento, y tiene que ver con el peor momento en relación a terapia intensiva y a camas comunes. Porque tuvimos momentos donde la cantidad de personas fallecidas eran 30, 28, 25, que no tenemos en los últimos tiempos. Pero yo puedo leer que eso puede venir en algunos días más, ¿o no? Sí, es muy probable. Ojalá que Dios siga siendo paraguayo y nos acompañe en algunas cosas que no se dieron afortunadamente. Pero sí, te decía lo del peor momento también, por el peor momento psicológico, no solamente el estrés médico, sino que la gente está cansada. La gente, me decían muchos amigos, yo te veo a vos en la tele y yo cambio de canal. La gente no quiere saber más nada. O sea, claro. Y ahí creo que el fracaso comunicacional está siendo absoluto. Entonces, hay muchísimas cosas que seguramente lo debatiremos en universidades de estudios sociales posteriormente, porque este comportamiento que estamos viendo es absolutamente impredecible. Ayer en la homilía en Caacupé, un religioso dijo o criticó a los médicos que infunden temor por esta cuestión del COVID. Y yo no creo que sea una cuestión de temor. Bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo con que se quiera minimizar, y cuando lo dice la Iglesia tiene demasiada fuerza en un país como el nuestro. Es mucha irresponsabilidad que lo diga. Y, o sea, es lo mismo que nosotros hablemos de la consagración o que el doctor Fusilo... No sé quién es un poco raro que la Iglesia critique lo de infundir temor, puesto que toda la vida lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, la Iglesia ha generado un sistema de temor absoluto a instancias que desconocidas. El miedo es la principal herramienta de la Iglesia. Claro, pero es variable, porque finalmente cuando no consiguen camas todos invocan a Dios. Cuando nosotros estamos dando más de 1.500 altas de pacientes recuperados en el INERAM, siempre fue Dios el que los salvó, ¿verdad? Nosotros, esta semana es el Día del Médico y yo quiero aprovechar de paso para felicitar la labor del médico paraguayo. No sé si va a ser reconocida, pero fuimos probablemente los que menos usamos medicación de uso compasivo en forma indiscriminada. O sea, no hemos llenado de antiparasitarios y de drogas que no servían para nada a la gente, y esa es la causa por la cual tenemos una de las menores letalidades del mundo. El doctor José Fusilo está bajo la lupa, va a continuar con nosotros esta noche. El doctor José Fusilo nos acompaña esta noche bajo la lupa, estamos hasta las 21:30, como todos los domingos. Bueno, doctor, decíamos entonces, para repasar nomás, y lo que contaba, agregándole a lo que contaba la doctora Leticia Pintos, que el epicentro está en Central y en Asunción, sí, que la gente está hastiada, posiblemente muy cansada. Son varios meses donde se tuvo que parar, se tuvo que dejar de trabajar, pero de todos modos, fíjense que hay más de casi 2.000 familias que perdieron a uno o a dos o a tres integrantes de la familia. 1.731 fallecidos. 1.731 fallecidos. Así es, y solamente los familiares que están en esa situación lo comprenden, ¿verdad? Pero como vos decías, el cansancio y el hastío creo yo que es el peor territorio para pedir cordura. Pero de todos modos, te puedes cansar, puedes estar hastiado, pero tenés un protocolo que seguir. Así es. Pero bueno, aún así creo que la mayoría de la gente lo sigue. Pero
este virus se mantiene con un porcentaje pequeño. O sea, hay una regla que se llama 20-80 en la epidemia, que hay un 20% que es el que promueve el 80% de los contagios. Y eso se da claramente con este virus, ¿verdad? Entonces hay un porcentaje muy pequeño de personas que van a ser los que perpetúen la contagiosidad y que perpetúen la epidemia. Hablando del, perdón Carlos, Sí, no, por favor. del cansancio, del hastío y de los problemas de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la gente no pierda el rigor en cuanto a las medidas que nos pueden salvar a todos? Y veo un futuro inmediato muy complicado con este calor, la cercanía de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con el inevitable reagrupamiento familiar que se va a dar en todo el país y la probable aparición del dengue, que era lo que, si volvemos atrás, un año atrás, nos empezaba a preocupar en esta época, hace 12 meses. Así que, no sé, algo habrá que hacer para que la gente vuelva a mantener el alerta. Habrá que inventar alguna manera de comunicar sin asustar, de comunicar sin aburrir y de comunicar infundiendo la necesidad de que la gente se siga cuidando, ¿no? Pero no pedís poca cosa, doctor. Lo que estás pidiendo. Sí. Pero Comunicar sin aburrir, comunicar sin asustar. Si comunicar no sabemos hacerlo, imagínate con todo eso agregado que pone el doctor. No creo que sea fácil, doctor Fusillo. Claro, porque la población que está más expuesta a todas estas actividades es una población que no consume televisión, que no consume redes sociales, diarios, consume solamente algunos tipos de redes sociales. WhatsApp es lo más. Consumen WhatsApp, TikTok, Instagram. Y por allí no hay mucha difusión de noticias, ¿verdad? O si las hay, la gente no las abre, no las lee, dice el titular y ya salta. Entonces ahí claramente no se está llegando al porcentaje más importante de la población, que es el que realiza este tipo de actividades, que yo creo que son importantes, fundamentales son, ¿verdad? Pero hay que entrar en la disciplina de que si yo estuve en ese lugar donde hubo mucha gente, en ese balneario, yo por 14 días no tengo que visitar a mis padres. Y entender eso y metérmelo. O sea, si yo estuve en una fiesta ayer, yo 14 días no voy a ver a mis padres, porque eventualmente yo puedo ser portador de algo. Y otra cosa que estamos viendo mucho es que se suma en el verano, es un poco digamos, el menosprecio a los síntomas comunes, ¿verdad? La rinitis alérgica es muy frecuente en nuestro país. 6 de cada 10 paraguayos tienen rinitis alérgica, amanecen todos los días con un poquito de chorreo en la nariz. Y muchos de ellos te dicen, no, esto yo tengo siempre. Ese siempre se perpetúa en 2 o 3 días y ya fueron 3 días que él se fue a trabajar. Entonces, hoy se complica mucho más el tema. La cuarentena te daba la posibilidad de que todo el mundo tenía que quedarse en la casa y no pasaba eso. Hoy hay gente que asume que tiene rinitis y va a trabajar con coronavirus. Y lo estamos viendo muy frecuente en el consultorio. No, esa es la alergia nomás, ¿no? Entonces le haces la prueba, porque nosotros le estamos haciendo igual a todos, y le da positivo. Ahora, pero Alfredo Boxe tiene razón. Hay que buscar una manera de comunicar distinto y diferente. ¿Pero qué hay? ¿Cómo? Sí, hace 8 meses estamos diciendo... Eso es tarea del gobierno. Tiene que ver, tiene un y hay que buscar la ministerio forma, de pero probablemente... tiene que hacer. El gobierno básicamente no hizo nada al respecto. No. Por eso. Probablemente seamos los médicos los que menos entremos en esa comunicación, porque como te decía yo, el sesgo de la realidad nuestro es, yo me despierto a las 5 de la mañana y hasta las 12, 1 de la madrugada recibiendo mensajes de laboratorio, tomografía, radiografía. Lo que vivimos nosotros es muy diferente, entonces seguro que vamos a pensar diferente, seguro que vamos a ver otra película. Nosotros no estamos sentados en un escritorio, estamos allí. Estamos con máscaras más de 14 horas por día, con una ropa que, en mi caso, que soy gordito, apenas me entra. Entonces, son situaciones complicadas, el cansancio, hay mucho cansancio, a veces te levantás y no te querés ir al hospital, esa es la realidad, tenés ganas de decir, ¿cómo me quiero quedar un par de días, por lo menos, de reposo? Y bueno, eso genera todo esto, ¿verdad? Acá alguien escribe, dice que escuchó decir, pero no me dice quién, a un médico, que con dióxido de cloro
muchísimos pacientes ni siquiera pasaron a unidad de terapia intensiva. Esto es porque recién acaba de decir el doctor Fusillo que los paraguayos, los médicos paraguayos fueron los que no utilizaron este tipo de no sé si medicamento o... No se usó en nuestro país, no sé quién lo habrá dicho, pero sería bueno que, seguro que hay médicos que defienden otro tipo de terapéutica, eso siempre hay. Ahora no podemos nosotros, yo creo que me niego inclusive a hablar sobre el dióxido de cloro porque es absolutamente peligroso mencionar ese tipo de cosas y Bolivia lo está viviendo. Bolivia tiene la tasa de muertos por habitante, la segunda tasa más alta del mundo con Perú y ellos lo usaron. O sea, yo creo que no deberíamos ni seguir mencionando ese tipo de terapéutica. Doctor, en un principio fallecía gente grande, gente adulta, ¿verdad? Por los datos que, o sea, estaban más expuestos a que terminen con la muerte. Hoy hay más contagiados de personas más jóvenes. Algo entendíamos ayer y nosotros estábamos hablando con Estela en base a una declaración que hizo también usted, doctor. Sí, hay mucho más contagiados jóvenes. Siempre hubo más contagiados jóvenes, pero ahora se están internando más. Ahí está la diferencia. Se están internando más y justamente nosotros tenemos un pizarrón enorme del INERAM. Que tenemos de las 100 camas numeradas allí, tenemos el nombre y la edad. Y así vos mirabas y le decía yo a los otros colegas, miran, pues, 29, 27, 26, 32. Eso es llamativo. O sea, no hemos tenido nunca, los que hacemos enfermedades respiratorias, no hemos tenido nunca ni en influenza ni en otra enfermedad esta dinámica poblacional. Evidentemente son gente que lo lleva mejor, que sale de alta 4 o 5 días después. La mortalidad alta sigue estando en personas mayores de 70 años, donde la mortalidad alcanza incluso al 30%. Es decir, 3 de cada 10 mayores de 70 años se pueden morir y eso es muy grave, ¿verdad? Estamos hablando de una generación de nuestros padres, nuestros abuelos, entonces es lo que nos preocupa realmente y cuando decidimos nosotros hacer alguna actividad de estas que vimos aquí, tal vez no pensemos en nosotros, pero sí debemos pensar en nuestros padres y en nuestros abuelos. Doctor, hagamos una campaña comunicacional con usted ahora y díganos a nosotros qué es lo que no debemos hacer aunque podamos hacer. Espacios cerrados, lugares, decía yo, hay una fórmula mágica básicamente. La contagiosidad de este virus es directamente proporcional al tamaño del lugar donde vaya y a la cantidad de personas que hay. Entonces, cuanto más personas hay, es más probable que te contagies, cuando más pequeño es más posibilidades. Es decir, entonces, hay una característica que yo creo que hoy tenemos que buscar espacios abiertos. Si vamos a reunirnos con la familia, que sea siempre en espacios abiertos, ahí se suma otro factor, el calor. Entonces vos prendés aire acondicionado, cerrás todas las puertas y eso genera otra vez una circulación, una mala circulación de aire, una poca renovación del aire. Hoy estamos hablando de cosas que antes no las conocíamos, renovación de aire, mala ventilación, etcétera, que son muy importantes y que nosotros debemos buscar. O sea, siempre afuera, si van a haber más personas afuera, evitar los espacios cerrados. Cuando nos vamos a un lugar, a un restaurante, elegir una mesa que esté cerca de la ventana, elegir la mesa que está afuera. Siempre yo creo que hay cosas que pueden ayudarnos, ¿verdad? Claro que hay que evitar pasar mucho tiempo en un mismo lugar. Sí, eso sería lo ideal. Lógicamente el tiempo, mayor posibilidad también de contagio y eso lo sabemos. Y también a mayor cercanía, la distancia también es muy importante, ¿verdad? Creo que hay una frase que lo resume bastante bien. Comportarse siempre como si uno tuviera COVID. Y como que si el otro tuviera también. Está contigo, también lo tuviera. Es decir, tapaboca, distancia, todos esos cuidados. Que fuimos, me recuerda un poco, por lo menos con los médicos, la reacción que teníamos cuando nos enfrentábamos a los primeros casos de pacientes con SIDA. Sí, sí. Que había un terror de no tocarlo, de protegerse como al comienzo se protegían todos frente al COVID. Y con el tiempo se fue aprendiendo que los cuidados que hay que tener con este paciente que es portador del virus son exactamente iguales que el que deberíamos tener con todos los pacientes con los cuales tenemos contacto con sus fluidos, ¿verdad? Claro, claro. Es así, creo que fue el otro ejemplo de patología que hizo temer a los pacientes. Ahora, con el coronavirus ocurre que ese riesgo está latente hasta que llegues a tu casa. Y eso es lo que nos preocupa. O sea, yo tengo que salir del hospital todos los días, llegar a mi casa. El riesgo mayor no está con la ropa frente al paciente, está al quitarte la ropa. O sea, porque tiene todo un protocolo que a veces lo hacemos muy rápido, a veces se te salta un paso, y ahí es donde ocurren los contagios del personal de blanco. Entonces, evidentemente esto no es algo comparable con absolutamente nada que se haya vivido anteriormente
por lo menos en la medicina moderna, ¿verdad? Bueno, para repetir, en Asunción y Central no hay camas disponibles en terapia intensiva y camas comunes también prácticamente están todas usadas. Claro, y estamos hablando de una enfermedad que hay que recordar justamente para evitar poner el miedo, que el 95% de los cuadros van a ser leves. Solamente un 5% requiere internación, pero fíjate vos lo que hace, ¿verdad? Por eso se trata de disminuir el número total, porque en la medida que nosotros logremos que en vez de 700 por día haya 50 por día, los internados van a ser 5% nomás, entonces va a ser mucho más fácil llevarlo. Tenemos más preguntas para el doctor Fusilo en un ratito. Tenemos algo así como 5 minutos de programa y quiero compartir esto porque ustedes ya mencionaron de todo esta noche, doctores Boxia y Fusilo y Estela. Y aparte la participación del meteorólogo, que ya nos dijo que a las 3 de la mañana temporal y eso puede tener sus consecuencias. Ya sabemos a quién le vamos a retar mañana. Ojalá que sea un pronóstico y que, bueno, que no exista tanto daño. Después habló Leticia Pinto que dijo no hay, en Central y Asunción no hay terapia intensiva, estamos derivando al privado. Hablamos con el doctor Fusilo de lo que se vive, de todo el momento, de todo esto, y hablaba el doctor también, hablábamos de dengue, hablábamos de COVID, y escuchen esto. Entre la noche de este viernes y las primeras horas del sábado, la policía caminera hizo 2.216 pruebas de alcotest, de las cuales 216 pruebas dieron positivos. Demoraron 179 vehículos, motocicletas, automóviles, camionetas y camiones por diferentes faltas. Además, 19 conductores fueron sancionados por adelantamiento indebido captados en falta por el radar, fueron sancionados 9 conductores. Y de acá, de este tipo de situaciones, probablemente algunos que no están en esta lista pudieron haber cometido algún tipo de accidente y ese accidentado va a necesitar una terapia. Claro. Porque, doctor Fusilo, hoy la mayoría de la terapia no es por COVID. No, excepto en Linerán, que claro, todo COVID. Claro que es hospital de referencia. No. Y ahora con el calor van a empezar los problemas cardíacos, la hipertensión otra vez, la crisis hipertensiva, los problemas del verano de siempre. Bueno, doctor, tenemos que cerrar el programa domingo de noche. Mañana prácticamente en 48 horas arranca el último mes del año. Y ve la calle, ve el tránsito, ve la gente en todos los sitios. Todos. ¿Qué hacemos? Bueno, la iglesia quiere que recemos, ¿verdad? Y creo que nunca está de más, pero aparte ya veníamos hablando en el corte, no sabemos más cómo decirlo, ¿verdad? Creo que nuestras estrategias comunicacionales por lo menos ya están quedando un poco cortas. Pedimos apoyo esta semana en Linerán, nosotros salimos a la calle inclusive a pedir tipo un pedido de alianza, no sé, un pedido de apoyo, de auxilio. Porque si no cumplimos entre todos, creo que la peor de las batallas es llevar esto a los hospitales. Ahí tenés mucho porcentaje de poder perder. Doctor, ¿en algún momento ustedes se plantearían nuevamente retroceder de fases de la cuarentena? Es complicado esas decisiones, bueno, son a nivel ministerial y escuché que ellos hablan de que siempre existe esa posibilidad. Creo que, y el ejemplo es Europa, ¿verdad? Incluso cuando Alemania, por ejemplo, pensó que nunca más iba a ocurrir, de vuelta volvió. O sea que si esos países volvieron, ¿por qué nosotros no, verdad? Doctor, que no. Retrospectivamente, no digo que si pudiera cambiar, que hubiera hecho diferente de lo que se hizo desde el comienzo, allá por marzo de este año. Pero, ¿cómo ve usted retrospectivamente la sucesión de decisiones sanitarias que se tomaron desde el gobierno? Yo creo que en lo sanitario general, bien. Yo creo que el problema fue la pérdida de credibilidad que existió en el camino. O sea, hablábamos recién con Estela de los influencers. En algún momento los influencers eran, el propio ministro era el influencer número 1 del Paraguay, era el capitán, con lo que ocurrió, más allá de las condiciones que pasaron, la gente perdió credibilidad en todos los médicos. Claro. Y pasamos de ser los que pedíamos apoyo a ser todos unos ladrones. Entonces, para mí el error fue esa parte, no poder sostener o delimitar responsabilidades y que quede exento el grupo que estaba rompiéndose y el cual necesita todavía mucho apoyo y que nosotros no queremos aplauso, de hecho nunca los pedimos, pero sí que la gente comprenda que esta es una batalla entre todos, ¿verdad? Nosotros nos toca nuestra parte, nuestro trabajo, pero a las demás personas también, ¿verdad? Ahora yo creo, Carlos, perdón, te quería hacer un comentario nomás sobre lo que dijo Estela.
La comunicación es una cuestión profesional. Hay maneras de hacerlo. Sí. Esto es una ciencia, no es nada improvisado. Claro. El gobierno no ha invertido en comunicación sobre el tema COVID, absolutamente nada que yo tenga entendido. Lo hicimos todo porque todo el país hablaba de COVID, todo el periodismo hablaba de COVID. Pero no hay una campaña institucional dirigida a prevenir lo que pueda pasar en este peligroso verano que empezamos a vivir. Que llegue de diferentes maneras, no solamente a través de un diario, a través de una radio, a través de la televisión, no sé. Todos los canales habidos y por haber. Todo. Bueno, doctor, gracias por venir. Muy amable, como siempre, muy gentil. Y mucha fuerza. Hay que seguir, doctor. Y felicidades por la semana del médico también, por Sí, ejemplo. Y felicitaciones por el trabajo que hacen todos los días también, en realidad. Sí, realmente. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Gracias al doctor José Fusilio, nuestro invitado esta noche. Estela, como siempre, muy gentil. Buenas noches. Alfredo, un Buenas placer. noches, Carlos. Buenas noches. Gusto. Mañana tempranito, Fito Cabral, Patricia Vargas presentan noticias en NPI. Nosotros estamos a partir de las 5 de la mañana en Monumental AM 1080. Primera propuesta monumental de todas las mañanas. Buenas noches.